Apreciados estudiantes, bienvenidos a la segunda parte de la semana número 6 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, en donde trataremos los temas de dominio y recorrido de una función, en específico su representación gráfica y la determinación de los máximos y mínimos. Comenzamos. Para iniciar tenemos que hacer un recordatorio de qué es una función. Es una relación entre dos conjuntos x e y si para cada elemento de x se relaciona como máximo un elemento del segundo conjunto y. Observemos en este caso que tenemos un primer conjunto llamado x. ¿Qué es lo que podemos observar? Diferentes figuras geométricas. A cada figura geométrica le va a corresponder un único elemento en un segundo conjunto de datos del elemento y. ¿Y qué es lo que observamos en el elemento y? Diferentes números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son números y son figuras geométricas, entonces ¿cómo lo podemos relacionar? Efectivamente mediante el número de lados. Por ejemplo, 1, 2, 3. Buscamos que el triángulo tiene 3 lados y por lo tanto le corresponde el elemento 3. Igualmente aquí tenemos 3 lados y le corresponde el elemento 3. Es decir, que a los triángulos le corresponde un único elemento en y llamado 3. Para el pentágono, que son 5 lados, 1, 2, 3, 4 y 5, le debe de corresponder un único elemento en y llamado 5. Y así con cada una de las figuras geométricas. Entonces recapitulemos. Para cada elemento de un conjunto y le corresponde un único elemento como máximo en un conjunto y. Seguimos. Ahora sí, entramos en el concepto de función en recordatorio a lo que aprendimos la semana anterior. Para denotar una función se utilizan letras del alfabeto F, G y H, seguido de la variable generalmente X, pero esta estará en dependencia de una segunda variable llamada Y. En la semana pasada encontramos nosotros el tema de polinomios y trabajábamos todo con variables X, pero esta semana vamos a incluir la Y. Ahora, tenemos aquí, eso significa función de X, y dice que la función de X está en dependencia de una segunda llamada Y. ¿Qué quiere decir eso? Que f de x es igual a y. Es decir, que si f de x es igual a 30x cuadrado más 40x más 215, ahora y, ¿cuánto va a valer? Pues efectivamente lo mismo, porque tanto f de x y y van a tener el mismo valor, como estamos observando en este momento en pantalla. Vamos a ver la función dentro de una gráfica. Para ello, su representación gráfica se realiza mediante el uso de un plano cartesiano y de un conjunto de coordenadas para que de esta forma pueda determinar qué tipo de forma va a tener la función. Cojamos como ejemplo la siguiente función. Y es igual a 2x más 1. ¿Qué es lo que vamos a realizar nosotros? Vamos a generar una tabla de valores. Recordemos que estamos hablando de coordenadas, por lo tanto tenemos que tener un valor para x y un valor para y. Se les recomienda que utilicemos dos valores en los ejes negativos, un valor neutral que es el 0 y dos valores en los ejes positivos. Y observemos lo que ocurre. Transcribimos la ecuación. Y es igual a 2x más 1. Y lo que vamos a hacer es sustituir cada uno de estos valores en la ecuación. Observemos. Y es igual a 2. Ya no iría x, sino que iría su primer valor, que es menos 3 más 1. Por lo tanto, 2 por 3 son 6. Prevalece el signo menos 6 más 1. Menos 6 más 1 es igual a menos 5. Ese número es el que nosotros vamos a poner en el cuadro de las y, de esta forma, y obtenemos una primera coordenada, menos 3, menos 5. Procedemos a utilizar un plano cartesiano que incorpore varios números. Podemos hacerlo desde el 0 hasta el 6, para tener un ejemplo, puede ser hasta finitos números. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Marcar en la primera coordenada. Nos vamos al eje de las x negativas al 3. ¿Ok? Y trazamos una línea.
¿Hasta dónde? Hasta el eje de las y negativas menos 5. E interceptamos esas coordenadas y marcamos nuestro primer punto. Así vamos a ir haciendo con cada una de los valores. Si ahora en vez de poner menos 3 ponemos menos 1, vamos a obtener diferentes datos. Y así nosotros vamos a poder observar la gráfica de esta función, que nos da una línea oblicua. Oblicua significa que está en diagonal. Entramos al tema del dominio y del recorrido. El dominio de una función se expresa como d de f y corresponde al conjunto de valores que se puede tomar de la variable independiente x. Recordemos entonces que el dominio se identifica en las x y el recorrido de una función f de x se expresa como r de f y es el conjunto formado por todas las imágenes de los valores de la tabla de la función en y. Entonces relacionamos que el recorrido va a ser y. Traemos nuevamente el ejemplo anterior de la ecuación y es igual a 2x más 1, tanto sus coordenadas como su representación gráfica. Y vamos a analizar el primer factor, dominio. Ponemos d de f y es igual. Y vamos a ver que decíamos que es la relación de las x, es decir, todos los valores de x que hemos nosotros utilizado. Ok, por ejemplo, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y ahora nos vamos al recorrido. Dice que vamos a trabajar en función de la y, es decir, todos estos valores que tenemos en la tabla. Menos 5, menos 1, 1, 5 y 7. Entonces, de esta forma, nosotros podemos determinar lo que es el dominio y determinamos lo que es el recorrido. Ahora, si observamos la gráfica en el plano cartesiano que estamos observando en pantalla, nosotros nos damos cuenta que nuestra flecha indicadora de la gráfica representada está yendo hacia abajo y hacia arriba, es decir, que están incluyendo todos los números reales, y eso lo podemos determinar de la siguiente forma, que irían desde menos infinito hasta más infinito, tanto el dominio como el recorrido de esta función gráfica. X es igual a 2x más 1. Continuemos. Ahora vamos a observar cómo podemos nosotros determinar un máximo y un mínimo. En una función continua se puede determinar un punto máximo o un punto mínimo relativo según las siguientes condiciones. Podemos determinar el máximo si a su izquierda la función crece y a su derecha la función decrece. Es decir, vamos subiendo y después iremos bajando. Y determinaremos un mínimo relativo si a su izquierda la función decrece y a la derecha crece. Es decir, vamos bajando y después subiendo. Importante, esto simplemente lo podemos apreciar dentro de una gráfica con coordenadas cartesianas. Ejemplo, tenemos aquí en un máximo relativo, dice que a su izquierda la función crece, es decir, de abajo hacia arriba, y a su derecha va a decrecer de arriba hacia abajo. Entonces decimos que este será nuestro punto máximo. Y en este caso observamos una gráfica de un mínimo. Dice que a su izquierda decrece, es decir, de arriba hacia abajo, y a su derecha iría de abajo hacia arriba, por lo tanto creciente. Este punto sería el punto mínimo. Cuando determinamos un punto máximo y un punto mínimo, obtendremos una coordenada tanto en x y otra coordenada en y. Practiquemos lo aprendido. Observemos la siguiente gráfica y determinemos su dominio, recorrido, máximo y mínimo. Vamos. Recordemos que el dominio, que era todos los números que estaban en la x, es decir, en este plano de aquí. Si observamos los puntos que están marcados, obtenemos el siguiente resultado: menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Incluimos todos estos números como el dominio. O si observamos
vienen desde arriba y termina siguiendo hacia arriba, y podemos decir que vienen desde los menos infinitos hacia los más infinitos. Ahora vámonos al recorrido. El recorrido, recordemos que lo utilizábamos el eje de las y, es decir, vamos a ver cuáles son los valores que tenemos en y. Menos 3, menos 2, menos 0, 1 en este caso, 2, 3. Y si nos damos cuenta por aquí también tenemos el número 4 y lo vamos a poner dentro de la ecuación del recorrido. O también podemos decir que desde menos infinito a más infinito, es decir, que incluye tanto el dominio como el recorrido, todos los números reales. Ahora vamos a proceder a ver su máximo. Recordamos que el máximo es si a su izquierda la curva crece y a su derecha la curva decrece. ¿Dónde podemos observar esto? Justamente en este espacio. ¿Y cuál sería el punto máximo? Este de aquí. Entonces vamos a ver su coordenada en X sería 1 y su coordenada en Y sería 3. Ok, este es el primer punto máximo. Si seguimos la gráfica, a su izquierda crece y nos podemos decir a lo mejor que crece o sigue creciendo, pero como es un punto final, podemos determinarlo también como un segundo máximo. Sería 9 en X y 3 en Y. Ahora observemos el mínimo. El mínimo decía que venía de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, perdón, y de abajo hacia arriba. Aquí podemos observar un mínimo. Y otra vez, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y aquí observamos el siguiente mínimo, obteniendo las siguientes coordenadas. Bueno, les agradezco mucho estar pendiente en esta explicación de la semana número 6 de la segunda parte, donde hemos trabajado los temas de dominio, recorrido de una función en su representación gráfica, máximos y mínimos.